Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa. Hablaremos de la envidia, un flagelo antiguo, una contaminación realmente que data desde antes del libro de Génesis, ya que en el cielo un querubín fue contaminado de ese pecado y el objetivo fue Dios mismo, es decir, que ese pecado trató de generarle envidia a un querubín respecto al Altísimo. Y es que definitivamente es un pecado terrible, ya que carece de humildad aquel que realmente se deja encarcelar por este tipo de flagelos. Y es que aquí en la tierra también pocos reconocen cuando están contaminados de envidia. Muchos se lo guardan, pero en realidad se puede notar. Generalmente el envidioso trata de dañar la reputación de aquel a quien le siente envidia. De hecho, eso es lo que ha pasado con Dios, que Satanás, quien fue primero un querubín, él le tiene tanta envidia a Dios que constantemente trata de dañar la reputación de Dios. Es una situación recurrente, constante, lo podemos ver de diferentes maneras y es terrible. Uno de los nocivos efectos de la envidia es que activa una especie de persecución contra el envidiado. Constantemente está señalando sus defectos y en el caso de nosotros, pues definitivamente siempre se encontrará entre nosotros los seres humanos una razón para hablar de nosotros, ya que todos somos imperfectos. El envidioso está constantemente comparándose con aquel a quien desea superar. Si nos pusiéramos rojos nosotros cada vez que sintiéramos envidia en el centro comercial, en la farmacia, en el cine o incluso en la misma iglesia, seguramente nos miraríamos como tomates muchos de nosotros. El envidioso sufre de un complejo de inferioridad que le carcome el alma. Y lo más terrible es que esa contaminación hace que la persona deje de sentir paz interior. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, ardéis de envidia. Y es terrible. Una de las situaciones que se pueden ver en cuanto a la envidia es entre las mujeres. Constantemente están compitiendo unas con otras. De hecho, se dice que las mujeres no se visten para los hombres, sino para las mismas mujeres. Es decir, que esa contaminación de la envidia a muchas mujeres las ha alcanzado, a tal grado que hay una industria de la vanidad, de los cosméticos derivados, que las mujeres constantemente están con este contaminante. Pero también les ocurre a los hombres. De hecho, muchos ministerios han sido divididos porque algún líder en algún punto comenzó a envidiar al pastor y divide la iglesia. Y gente sin revelación se va detrás de ese líder, no dándose cuenta que eso ocurrió en el cielo, donde un querubín le tuvo envidia al Altísimo y resultó nada más y nada menos que finalmente fueron expulsados. Y eso fue lo que les convirtió en las mismas tinieblas ahora, derivado de la envidia. Alguien puede ser todo un ejemplo en la sociedad, en un ministerio, en diferentes campos, pero cuando aparece un envidioso, el envidioso nunca va a mirar lo bueno, sino que siempre estará viendo cómo meter cizaña en contra de aquella persona a quien le tiene envidia. Definitivamente uno de los más grandes ejemplos es lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo cuando en su ministerio terrenal se encontró con religiosos. En Marcos 15, versos 9 al 11, dice la Escritura, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Vea, la Biblia enseña que Pilato sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y lo interesante es que la Biblia dice que fueron los principales sacerdotes, es decir, que quienes entregaron a Cristo a una situación que sabemos que era una estrategia finalmente de parte de Dios, que se cumpliera el sacrificio. Pero lo interesante es que la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Otra versión bíblica dice, a los de su mismo oficio vino y los de su mismo oficio no le recibieron. Es decir, que ellos tenían una especie de envidia ministerial, una envidia religiosa. Eso lo vemos hoy en día entre pastores, entre ministros de la palabra, que constantemente se están disparando acusaciones, cizañas unos contra otros. Nos hemos olvidado que el enemigo a vencer es el diablo y todos sus secuaces.
La Biblia nos dice categóricamente que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nos hemos equivocado y muchas veces por envidia estamos acusándonos unos a otros, estamos disparándonos constantemente, y eso es realmente atacar nuestro propio ejército, y muchas veces es la envidia el problema. Jesucristo hasta el día de hoy sigue siendo un líder envidiado, principalmente envidiado por las mismas tinieblas, y no es extraño que los esclavos de las tinieblas también sientan lo mismo, oiga, en contra de los mensajeros del Señor Jesús. Y es interesante que el Señor Jesús afirmó en Juan capítulo 15, verso 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, que estamos avisados que a él le hicieron una persecución y a nosotros nos harán una persecución también. Y el punto es que el combustible de esa persecución definitivamente es la envidia. Ese es el combustible de la persecución que se desarrolló allá en el cielo contra el Altísimo, y finalmente fueron expulsados, avergonzados. De hecho, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Oiga, pero el Señor Jesús fue también el objetivo de una persecución donde el combustible es la envidia, pero nosotros también somos perseguidos constantemente. Hay unas regiones del globo donde hay unas persecuciones todavía tremendamente más atroces, donde incluso flagelan los cuerpos, hacen persecuciones terribles contra los cristianos. Pero ¿dónde está la raíz de eso? Está en la envidia que le tuvieron a Dios en el cielo, y aquí en la tierra le siguen envidiando, y cuando Dios manda mensajeros, la envidia, como no puede alcanzar a Dios, trata de alcanzar a los mensajeros. Pero Jesús dijo categóricamente, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea que no nos asustemos de ver ataques masivos, principalmente contra los mensajeros de Cristo. Hemos sabido cómo a los pastores se les acusa constantemente, muchas veces de forma falsa. Muchas falacias se han levantado en contra de los pastores, y en algunos casos también ocurre que hay pastores que han dado mal testimonio, y ocurre también que hay falsos pastores que se han infiltrado entre nosotros. Eso nosotros lo sabemos muy bien, no lo desconocemos, no lo ignoramos. Nosotros estamos claros de que muchos también son infiltrados. Ok, el punto es que nosotros olemos a Cristo, olemos a aquel a quien envidian desde el tiempo de los fariseos, los saduceos, en el tiempo de los religiosos. Nosotros, de hecho, somos los que pronunciamos los juicios de Dios, no solo para las almas que persisten en pecar, sino que los ángeles caídos también escuchan nuestro mensaje y sienten ira, porque de hecho la Biblia enseña en Corintios capítulo 6 que nosotros hemos de juzgar ángeles. Entonces, aparte de mensajeros, las tinieblas detectan que también en algún punto nos sentaremos como jueces, pero eso definitivamente es para el tiempo posterior a la transformación, a la restauración, posterior a la segunda venida del Señor Jesús. Pero nosotros somos los que pronunciamos cosas que a las tinieblas les arde escuchar. Y definitivamente nos oyen también almas que van a ir al mismo infierno, y cuando nos escuchan hablar, muestran su rechazo, pero todo es derivado de esta contaminación llamada la envidia. Si tú estás padeciendo de la envidia en contra de algún hermano en Cristo, en contra de algún ministro, en contra de algún familiar, de algún compañero de trabajo, de algún compañero o compañera de estudio, este es el momento que seas libre, porque esa contaminación nació en el corazón de Satanás cuando se llamaba Lucifer, cuando todavía estaba en la luz. Por eso tú tienes que expulsar eso de tu corazón, porque esa contaminación derribó a Satanás, lo derribó. De hecho, nosotros creemos por la Biblia que Satanás no es el más grande de las tinieblas, sino que hay una entidad femenina que es la iniquidad, y fue la que lanzó ese dardo de fuego de la envidia al corazón de Lucifer para que empezara a tener contienda con el Altísimo. Ok, entonces hemos sustentado en buena medida cómo a nosotros los predicadores y principalmente a los pastores se les ataca porque son representantes de Cristo, y nosotros olemos a Cristo, y los que resistieron a Cristo fueron religiosos. Ok, segunda de Corintios 2:15 dice la Escritura, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Oiga bien, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Es decir, que nosotros olemos a vida para los que se salvan, pero para los que se pierden olemos a muerte, porque somos los que
básicamente estamos declarando lo que le va a ocurrir. Es como los cerditos que cuando miran que llega el que va a sacrificarlos, el que llega con el cuchillo, ellos sienten y empiezan a crear alboroto. Ese alboroto lo crean también aquellos que van camino al infierno cuando detectan a un ministro de la palabra de Dios. Los mundanos pueden ver a un narcotraficante, de hecho, pongan atención a esto, pueden ver a un narcotraficante que se enriqueció con sus malas obras, aunque destruya a sus hijos y a otros jóvenes, pero no lo critican como critican a los pastores. Los mundanos pueden ver cantantes de reggaetón enriquecidos, aunque estén dañando las almas de multitudes. Pueden ver a un político corrupto, oiga eso, ser enriquecido, pero no pueden ver a un ministro de Dios prosperado, porque esto se activa y esto es algo antiguo y esto es tremendo. Y lo interesante es que los mensajeros de Dios somos los que rescatamos almas de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de vanas maneras de vivir. Muchos que ya no son delincuentes fue por medio del mensaje que Dios envió por medio de sus mensajeros, y aún así muchos de la sociedad están atacando a los instrumentos de Dios cuando en realidad es todo un beneficio lo que se ha provocado por medio del evangelio. Pero el problema es la envidia. No pueden utilizar la lógica porque de hecho la envidia les está amarrando y les está triturando el corazón de manera terrible. Ok, el problema es definitivamente un asunto espiritual, una contaminación espiritual. El problema es que de la misma manera que siguieron a Cristo por envidia, también están persiguiendo a los mensajeros de Cristo. Es obvio, oigan esto, si alguien que no es cristiano, si algún inconverso está escuchando esto, o ustedes que son cristianos, compártanle esto a los inconversos para que se enteren dónde está la raíz del problema, del porqué de sus actitudes, cuando los cristianos lo que hacemos es aportarle a la sociedad. De hecho, nos llaman a los cristianos la reserva moral. Oigan, qué interesante. Ok, es obvio que sientan tanto rechazo cuando están caminando hacia el mismo infierno y nosotros les estamos avisando. De hecho, critican mucho la prosperidad nuestra cuando es obvio que los cristianos seamos prósperos. Oigan, porque de hecho los cristianos somos ordenados en nuestra vida. Los que somos casados somos maridos de una sola mujer. Los de afuera tienen varias mujeres, entonces tienen que dividir su salario en diferentes personas y a veces en diferentes hijos, diferentes casas. Los cristianos no, los cristianos somos de una sola mujer, de un solo cónyuge. En el caso de las mujeres solo tienen un marido. El punto es que entonces el salario nos rinde. No tenemos vicios, por lo que no malgastamos nuestro dinero. Entonces es obvio que prosperemos. De hecho, nosotros poseemos sabiduría bíblica para gastar, para invertir, para usar justamente el dinero. Entonces es entendible que prosperemos, que el dinero nos rinda. Y eso es lo que no entienden los impíos, que creen que nuestra prosperidad es porque le robamos al pueblo. No, el pueblo de Jesucristo no es tonto. En el pueblo de Jesucristo hay científicos, hay académicos, hay gente que ha hecho inventos, hay empresarios, hay tremenda gente ilustre. También hay gente humilde, por supuesto, pero en las filas del Evangelio de Jesucristo hay mucha gente intelectual. Pero ¿por qué siguen en el Evangelio? Porque saben que este asunto es un asunto genuino. De hecho, por la gracia y misericordia de Dios, aún marcas que han surgido a la industria, algunos no se dan cuenta que detrás de esas marcas hay cristianos a los cuales Dios les dio sabiduría para esas invenciones. Es increíble, el tiempo me faltaría contando al respecto. Sin embargo, Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, pero los impíos no lo soportan porque sienten esto. Entonces empiezan a acusar a los pastores que se roban el diezmo, que se roban las ofrendas, cuando eso es falso, porque las iglesias están constituidas por mucha gente inteligente, por gente académica, incluso muchos gerentes de bancos, de empresas, tremendos hombres de negocios son parte de nuestras filas y entienden cómo se administran positivamente las finanzas. Por supuesto, han habido también corruptos y los hemos sacado de nuestras filas, eso está claro. Pero, amados hermanos, en realidad sabemos que tenemos una prosperidad de Dios que los impíos no pueden tolerar. Pero es obvio, es lógico, es justo y totalmente entendible que los cristianos prosperemos. Y eso es lo que los de allá afuera no entienden y nos tienen envidia. Y principalmente a los pastores, como hay un ataque, pero el problema es la envidia. Ok,
Si se trata, por ejemplo, de un pastor contratado por sus hermanos y se le asigna un salario para que siga instruyendo al resto de hermanos, es entendible que esté bien. Si de hecho los cristianos somos una gran multitud, si solo Asambleas de Dios tiene más de 60 millones de miembros en su fila. Hay países que no llegan ni a los 10 millones. Entonces solo Asambleas de Dios cuenta con más de 60 millones de miembros alrededor del mundo. Entonces es entendible que tengan una estructura sólida y los salarios de los que trabajan a tiempo completo, de los que han sido contratados, sean salarios dignos, decorosos. Pero eso no lo pueden tolerar los impíos porque sienten envidia. Miren qué tremendo es esto. La gente equivocadamente dice que los pastores se roban, por ejemplo, los diezmos. Número 1, los diezmos son voluntarios. Número 2, todos los fondos de un ministerio van a un solo lugar y de ahí se distribuye entre todas las necesidades del ministerio. Eso incluye aire acondicionado, energía eléctrica, agua potable, cosas que hay que renovar, el sonido, cableado, el sistema eléctrico, cuántas cosas, el sonido y todo lo que implica. Pero también se debe de incluir entre esos gastos el salario de un pastor, el cual tiene que ser justo. Y también tiene derecho a que ese salario vaya creciendo, con el cual sustenta a su familia. Pero el problema es que la gente no entiende eso porque esto los deja ciegos. Ok, de hecho, la Biblia nos deja ver en Lucas 12, verso 27 al verso 28, palabras de nuestro Señor Jesús. Dijo: considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y qué fue Salomón? Un contratado por Dios para administrarle el pueblo israelita. Y claro, y Dios le pagó bien, le dio sabiduría, le dio riquezas. No estoy hablando de la super prosperidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la prosperidad que viene de Dios, la que no añade tristeza, la prosperidad justa que Dios le da a sus hijos y principalmente a los que Él contrata para su obra. Oigan esto, y sigue diciendo Jesús: y si así viste Dios, hablando de Salomón, como vistió a Salomón con toda su gloria, y si así, voy a iniciar de nuevo el texto, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Pero el problema es que miran a un ministro de Dios bien vestido, les genera ardor, les genera envidia. Así como esta manzana que está podrida, muchos así están de envidia, los está carcomiendo desde adentro. Muchos están así, no pueden ver un logro en alguien, no lo pueden ver porque empiezan a sentirse como aparece en esa caricatura que puse ahí a manera de ilustración. Ok, pero cuando los impíos miran el cumplimiento de esas palabras de Jesús, que oiga, que de hecho ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios, y cuando el Señor dice que el Señor va a hacer con nosotros algo mejor que los lirios, porque Él dijo: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces podemos darnos cuenta que el cumplimiento de esa promesa a muchos les cae como balde de agua fría, y eso es tremendo porque aquí está la raíz del problema. Ok, arden de envidia y esparcen veneno en contra de los predicadores, de los siervos de Dios. ¿Cómo vamos a presentar a un Dios todopoderoso en harapos? No quiero decir con esto que todos los predicadores tienen que andar vestidos finamente, porque yo he sido un predicador de la gracia que ha hablado en contra de la falsa doctrina de la superprosperidad, la cual es un abuso de ministros que se han corrompido. Algunos de ellos no son verdaderos y otros tienen que arrepentirse. Y hemos hablado que aún hay ministros llenos del Espíritu Santo en diferentes lugares, en las montañas, y que aún visten humildemente. Porque esto también es parte, pero no podemos negar que hay otros que los ha alcanzado la promesa de Lucas 12:28, no lo podemos negar. El asunto es que cuando los impíos ven el cumplimiento de esa promesa, entonces arden de envidia y esparcen veneno, sin mencionar que muchos predicadores, aparte de nuestro ministerio, también tenemos trabajos naturales donde desarrollamos algunas funciones. En el caso mío, yo soy técnico programador de computadoras. Aparte de eso, tengo cerca de 20 años para este momento de dedicarme a la comercialización de computadoras de escritorio y laptops. Entonces,
son otros ingresos y otros no lo entienden, no lo pueden comprender. Ok, y eso que por gracia de Dios hubo un tiempo que hasta tenía un equipo de vendedores. En este momento pues el negocio ha bajado, pero Dios es bueno y Él sigue proveyendo, Él sigue sosteniendo, porque Él dice en su palabra: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Y eso es lo que muchos no quieren entender, que los siervos de Dios, quien los sostiene es Dios mismo. Ok, también hay una promesa del Señor Jesús hermosa que también otros no la quieren recibir, y está en Marcos 10, 29, 30. ¿Y cómo vamos a recibir solo las advertencias y no vamos a recibir también las promesas, cosas que consuelan, cosas que nos dan esperanza? Marcos 10, 29 al 30 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Ahí reconoce el Señor que van a levantarse contra nosotros con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero si examinamos, habla de cosas materiales también. Y eso es lo que no entienden los que nos persiguen por causa de este flagelo. La Biblia lo describe dentro de la promesa que se va a manifestar, pero nosotros sabemos que este es el problema. Muchos no soportan cuando ven cumplir esta promesa por la envidia, pero recordemos que toda siembra tiene una cosecha. Yo he visto hombres de Dios aquí en esta ciudad donde yo estoy, hay un ministro de Dios que desde antes que yo naciera creo que ya estaba predicando el evangelio, y tuve la oportunidad de hablar con uno de sus hermanos o su hermano, no sé si tendrá más hermanos, y le pregunté si era cierto que ese varón de Dios, el cual ahora tiene un templo que es considerado un estadio, una casa de oración que se le ha llamado estadio por lo grande, es la iglesia más grande de Honduras, y alguna gente ha dicho: ya vieron la casa del pastor tal, que los portones son así de grandes. Ok, pero ellos no saben que ese pastor, cuando el ministerio inició, hipotecó su casa. Eso me lo confirmó su hermano, y mucha gente lo sabe. Hipotecó su casa para que los fondos del ministerio continuaran fluyendo, de manera que recibieron alguna especie de préstamo, y quien respondía era la casa del pastor, cuando la iglesia todavía era pequeña. Entonces Jesucristo dio una promesa, que no hay ninguno que haya dejado por causa de él que no reciba 100 veces más. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos incómodos que un ministro de Dios sea bendecido cuando él dijo: si el ministerio no paga, yo respondo con mi casa? Entonces se le cumplió la promesa de Marcos 10, 29 y 30, y ahora él vive en una casa muy bonita, y los envidiosos, los que tienen este problema, no entienden que Jesús prometió que el que tal hace va a recibir 100 veces más. Oigan eso, 100 veces más, dijo el Señor Jesús. Es decir, que hay promesa de prosperidad, pero mucha gente, los impíos, quieren ver al cristiano en la miseria, y eso no es así. Dios no lo permite, y si en algún momento algún siervo de Dios pasa por esa situación, no siempre se trilla el trigo. Esa es la noticia, aunque les duela a los envidiosos, no siempre se trilla el trigo. Y otra cosa, también hay una parte del cuerpo de Cristo que por alguna razón Dios les probará su alma, no con persecución donde los apedreen, no con divorcios, no con que pérdida de un miembro de su cuerpo, sino que con la pobreza los va a probar. Esa es una forma también en la cual Dios prueba corazones. Dicho sea de paso también, Dios también prueba los corazones con la abundancia. Ok, sigamos. Los envidiosos arden de envidia cuando las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Y es que la envidia es antigua. Desde el cielo, Satanás sintió envidia contra Dios. Por eso tenemos que ser libres de la envidia. Cuando miremos a alguien prosperar, alegrémonos, porque nos llegará nuestro tiempo, y ya lo vamos a ver en la Escritura. Ok, aparte de la envidia, hay un dato muy importante sobre el comportamiento de muchos respecto a los pastores. Y esto es bien delicado, porque en definitiva en Génesis 46, 34 se dice algo terrible. Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ahí está el punto. O sea que los que murmuran contra los pastores es que son egipcios, y ese punto de egipcios tiene algo, una connotación espiritual, porque los egipcios tipifican a la gente que va camino al infierno.
Recordemos cómo Dios los avergonzó con plagas, incluso a su ejército lo destruyó allá en el mar, cuando trataban de perseguir al pueblo de Dios. Eso tengan cuidado, egipcios, si algún egipcio está escuchando esto, tengan cuidado porque Dios siempre les manda plagas para avergonzarlos por tanto flagelo contra el pueblo de Dios. La gente, hermano, que está sumergida en la cultura del mundo, en la cultura opuesta a Dios, la Biblia les llama egipcios. Representa toda la oposición al reino de Dios. De hecho, en el Éxodo es como el arrebatamiento del pueblo de Dios. El pueblo judío fue sacado de ese lugar con una situación que representa muchas cosas. Por ejemplo, Faraón representa a Satanás. Moisés representa a Jesucristo, el libertador. La tierra prometida representa el cielo. Y así cada una de esas cosas que iban sucediendo. Entonces los egipcios representan a todo ese sistema de las tinieblas. Y dice la Biblia que para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Por eso es entendible que sientan como un ardor cuando miran a un hombre de Dios ser prosperado. No tienen problemas que prosperen políticos, médicos, profesores, cuánta gente, pero un pastor no lo pueden ver prosperado. Pero aunque no les guste, Dios prospera a sus siervos, porque está escrito que el que abundantemente siembra, abundantemente también cosechará. No tengan envidia, mejor sirvan a Dios y se van a dar cuenta que Dios, a los que Él contrata, Él los trata bien, no solo nos da salvación, sino que también promesa, claro, de manera justa, porque eso es de acuerdo también a las siembras. Ok, estoy hablando de que los que hemos sembrado, yo me he despojado de muchas cosas y sé que en su momento también voy a cosechar de parte de Dios porque las promesas están claras en la Biblia. Respecto a la envidia, recordemos cómo José fue envidiado por sus propios hermanos. Increíble, tremendo, eso fue terrible, cómo lo flagelaron de manera terrible metiéndolo en un pozo, por no matarlo lo vendieron. Pero ¿dónde estaba el problema? En la envidia. Pero lo terrible es que esa contaminación de envidia se llegó a convertir en un aborrecimiento. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Eso los deja a los que aborrecen a su prójimo, los deja en la categoría de homicidas. Hay muchos que creen que solamente es homicida el que mata. No, hay homicidas porque aborrecen. Y a José de la envidia pasaron al aborrecimiento y le llegaron a aborrecer más todavía, dice la Biblia. Entonces, la Biblia muestra que los envidiosos no van a entrar en el reino de Dios por causa de que, aparte de ser una obra de la carne que es contraria al Espíritu Santo, les conduce al aborrecimiento y los deja en el estado de homicida. Y es terrible, es una obra de la carne terrible. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, verso 21. Es decir que esto es un asunto que hay que expulsarlo del corazón. Si tú sientes envidia de algún familiar, de algún ministro, de algún compañero de trabajo, tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Confiésalo a Dios en oración o confiésalo a alguien y dile: yo siento algo cuando veo que alguien prospera, cuando alguien tiene mejor condición que la mía, yo siento que mi corazón se irrita. Hay una clave y la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero el gran problema es que la envidia muchos no la confiesan porque es vergonzosa. No logran decirlo muchos de ellos y se mantienen cautivos. No solo los egipcios son contaminados con la envidia, también gente de Dios, gente del pueblo de Dios puede ser contaminado también con la envidia. De hecho, hay un salmo que es el Salmo 73, Salmo de Asaf. En los versos 2 y 3 él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, que los impíos también prosperan, porque Dios no hace excepción de personas. El problema es que ellos quieren solo ellos prosperar, y cuando Dios quiere prosperar a sus hijos, el dueño del oro y la plata, el dueño de la tierra y su plenitud, cuando Él quiere prosperar a sus hijos, los impíos no les agrada. Y nosotros somos los herederos, señores. Tremendo. Pero a mí me impresiona que Asaf dijo: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero ya en el verso 17 de ese mismo Salmo 73 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Es decir, que Asaf tuvo envidia
de un impío que había prosperado, pero Dios lo permitió, le dio la prosperidad, pero aún ahí no se acordó de honrar a Dios. Entonces se le cumple los versos 17, 18 y 19 del Salmo 73. Pero vean cómo la envidia también puede tocar los corazones de gente del pueblo de Dios viendo a impíos prosperar. Pero no tengamos envidia, amados. Recordemos también que hay una palabra que dice que Dios da el trabajo de amontonar al pecador para dárselo al que Dios le agrada. No te sientas mal si ves a un impío prosperar también, porque recuerda que si ese impío no se arrepiente, Dios hace traslado también de prosperidades y la da a sus hijos. Así que no te preocupes, no sabes que tal vez el impío que estás sintiendo en tu corazón punzadas porque ha prosperado y no honra a Dios. Presta atención, en su momento mirarás cómo esos recursos van a ser trasladados a los que honran a Dios. Eso está en la Biblia comprobado. Testimonios hay muchos al respecto. La Biblia dice, porque Dios da el trabajo de amontonar al pecador para dárselo al que a Dios le agrada. Eclesiastés 2 creo que está eso, ahí lo pueden confirmar. Creo que es Eclesiastés 2:26. Ok, aquí viene una vacuna contra la envidia. Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, oiga bien, acontecen a todos. Es decir, amados hermanos, que a todos Dios les da la oportunidad de mejorar, de prosperar. Así que no sintamos envidia. Si no te ha llegado tu tiempo llegará en su momento. Y si en algún punto te llegó y no utilizaste bien la oportunidad, la Biblia nos deja ver que 7 veces cae el justo y Dios le levanta. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Pídele a Dios una oportunidad más para reabrir un nuevo negocio, para un nuevo emprendimiento, algo que tal vez se te cayó, algún proyecto que se te cayó. Pídele a Dios, porque si en algún momento estás viendo que alguien más prospera y tú no, Dios dice en su palabra, oiga, y esto lo reconoce un siervo de Dios, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios es un Dios de oportunidades, hace salir el sol sobre justos e injustos. Así que no sintamos envidia, y si hemos sido corroídos por este mal, confesémoslo a Dios. Digámosle, Señor, he sentido envidia, he sentido esto en mi corazón y quiero ser libre. Reconozco que tú eres un Dios de oportunidades y en su momento tú me bendecirás también. Quiero ver solo mi propio surco, mis propios proyectos. El envidioso, amados hermanos, deja de disfrutar lo que Dios ya le dio por estar viendo lo que aún no le ha dado, y más terrible, estar viendo lo que Dios le dio a otros. Ese que ha recibido de Dios en algún punto también estuvo escaso y esperó lo que la Biblia le llama que tiempo y ocasión acontecen a todos. Así que, amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Su servidor, el pastor Elder Figueroa. Les ruego, compartan esto, principalmente con los murmurones que están hablando constantemente de los siervos de Dios, para que se den cuenta que hay razones justas por las cuales Dios bendice a sus ministros. También es peligroso que lo hagan porque hay consecuencias de condenación, porque Dios se lo toma muy personal. Es terrible. Tengo esto en mi corazón aún, y es que la Biblia dice que cuando nos vituperan por causa de Cristo, dice que por nosotros es glorificado el eterno Dios, pero que el Espíritu Santo es blasfemado por ellos. Es decir, que Dios se lo toma muy personal. Así que esto es peligroso. Esto está en una de las cartas del apóstol Pedro. Así que, mis amados, un abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula. Su servidor, el pastor Elder Figueroa. Compartamos esto para que lleguen muchas vidas y así juntos estamos predicando. Un abrazo, bendiciones.